Saludos. En este video hablaré sobre la doctrina protestante y evangélica llamada sola escritura, que significa solo Biblia, y por qué es una doctrina falsa, no implementada por Jesucristo. Y este video va a ser hablado, o sea, van a escuchar mi voz en vez de la forma normal de mis otros videos que son texto con música, porque básicamente esta manera es más fácil y toma mucho menos tiempo. ¿Y qué es sola escritura? Sola escritura es una frase latín que significa solo Biblia. Es una de las doctrinas protestantes más importantes, primero propagada por Martín Lutero en el año más o menos 1517, cuando se separó de la Iglesia Católica. Y sola escritura quiere decir que la Biblia es la única fuente de autoridad cristiana. Nada más, nada menos. Solo lo que está escrito en la Biblia, en las escrituras, puede ser la fuente de autoridad cristiana. Por su parte, la Iglesia Católica siempre ha creído y enseñado que las fuentes de autoridad cristiana son las Sagradas Escrituras, pero también la Sagrada Tradición. ¿Pero acaso los primeros cristianos creían en sola escritura? La respuesta es no. Cristo jamás declaró que las escrituras eran la única fuente de autoridad cristiana, ni los apóstoles, ni los primeros cristianos. Y la razón es que la Biblia cristiana, como existe hoy en día, no existía en esos tiempos. La Biblia cristiana fue compilada por la Iglesia Católica casi 400 años después de que Cristo vino a la tierra para morir por nosotros. Y si uno dice o cree que Cristo enseñó sola escritura o el equivalente de esa doctrina, entonces tendría que decir que las únicas escrituras válidas son las del Antiguo Testamento o las escrituras hebreas de los judíos, porque en ese entonces, cuando Cristo vino a la tierra, no había Nuevo Testamento, no había escrituras cristianas, solo existían las judías. Así es que sola escritura en ese tiempo iba a significar que solo las escrituras que existían en ese día, las judías, eran válidas. Y como cristianos no creemos eso. Para seguir ilustrando este punto, consideremos que los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos entre los años 65 y 100 después de Cristo, así es que no existían cuando Cristo estaba en la tierra predicando la palabra de su Padre. Otro problema con la doctrina de sola escritura es que en ninguna parte de la Biblia dice que la Biblia es la única fuente de autoridad. Uno puede leer la Biblia 10 veces, 100 veces y jamás la van a encontrar. Y además, si ven los comentarios de mis otros videos, cuando evangélicos declaran que la Biblia es la única fuente de autoridad y les pregunto pues que me muestren en qué parte de la Biblia dice eso, no tienen respuesta porque simplemente no existe en la Biblia, no dice que las escrituras son la única fuente de autoridad cristiana. Al contrario, la Biblia sí habla de las escrituras y la tradición como fuentes de autoridades. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 1 y 2, San Pablo escribió: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Otro ejemplo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, San Pablo escribió: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Entonces aquí San Pablo claramente se refiere a tradiciones orales, no escritas, que fueron transmitidas a los creyentes, a los cristianos de ese día. Otro hecho muy importante que debemos recordar es lo que dijo nuestro Señor según el Evangelio de San Mateo,
capítulo 16, versículos 18 a 19. El Señor dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y hermanos, esta autoridad para atar y desatar es la autoridad para hacer doctrinas y deshacerlas, es la autoridad sobre la iglesia de Cristo en la tierra. Tomemos en cuenta que Cristo no le está dando a Pedro, el primer papa, una Biblia, no le está dando escrituras, no le está diciendo que estas escrituras van a ser la única fuente de autoridad. La Biblia cristiana no existía en esos tiempos. Cristo fundó su iglesia y de su iglesia viene la Biblia. Repito, la Biblia no es la fuente de la iglesia, sino de la iglesia viene la Biblia. Y ese es un hecho que los evangélicos no realizan, no creen, y mucho se debe al prejuicio anticatólico que muchos tienen. Entonces, por toda su historia, la Iglesia Católica ha tenido como fuentes de autoridad las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición. El concepto o la doctrina protestante y ahora evangélica de sola Escritura, de solo Biblia, que la Biblia es la única fuente de autoridad, no fue creada o articulada hasta que Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica. Después del año 1517. Una consecuencia de la doctrina falsa protestante de sola escritura es que los protestantes y evangélicos se han separado de la iglesia que Cristo fundó, del plan que él tuvo en fundar su iglesia. Recordemos que Cristo fundó una iglesia, le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Otra consecuencia de sola escritura es que los protestantes y evangélicos han hecho un ídolo de la Biblia. Estamos acostumbrados a oír acusaciones de evangélicos que los católicos somos idólatras porque usamos imágenes religiosas y veneramos a santos y a la Virgen María, pero lo que no realizan ellos es que ellos han hecho un ídolo de la Biblia. Ese no era el propósito que tuvieron los primeros cristianos, la Iglesia Católica, cuando compiló la Biblia, y tampoco era la intención de Cristo que las escrituras sean las del Antiguo Testamento y las que iban a venir después de que él fue crucificado fueran hechas ídolos en esta manera como lo han hecho los evangélicos. Consideremos otro hecho. Si la doctrina de sola escritura fuera una doctrina verdadera y de Dios, entonces hubiera resultado en una sola iglesia. O sea, si la iglesia católica de verdad era falsa y no era de Dios, y si fuera necesario para Martín Lutero separarse de ella, con su doctrina nueva que él creyó de sola escritura, entonces hubiera resultado en una sola iglesia protestante. Pero no es así. La doctrina de sola escritura, solo Biblia, ha resultado hoy en día en más de 38,000 diferentes denominaciones protestantes, cada una con sus propias interpretaciones de esa Biblia distintas y hasta contradictorias.